Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto especial estar aquí en A Coruña para dar estas ideas alrededor de la charla que he preparado. Un especial agradecimiento a los organizadores, a la Fundación Juana de Vega, por el saludo a Ramón Villares, quien es presidente del Consejo de la Cultura Gallega. Y aunque parezca, yo no conocía, es un poco raro, mi apellido paterno me dijeron que es gallego, Paz y Miño, por el río Miño que hay aquí, y sé que hay muchos Paz también en Galicia. Así es que creo que nos emparentan mucho más allá de simplemente las cuestiones de historia. Perdón, yo soy Paz. Entonces, estamos relacionados mucho más. Y mi segundo... Perdón, viene supongo que es una abreviación de Páez, hijo de Pelayo de Payo, ¿no? Es decir, que no tiene que ver con la paz y la guerra, ¿no? Bueno, mejor. Y mi segundo apellido es Cepeda, así es que estoy más relacionado con España porque soy descendiente de Santa Teresa de Jesús. Eso. Y en los Estados Unidos, lastimosamente, como no se comprende bien mi apellido, y en algunos lugares de Europa, de lo que he visto igual, cuando citan mis libros, me ponen entonces Juan Paz and Miño Cepeda. Entonces estamos complicados. Yo voy a hablar en mi doble calidad de historiador de una parte y de otra parte de secretario del Comité Ejecutivo del Bicentenario de la República del Ecuador, nombrado por el presidente Rafael Correa, además como su representante personal para ese comité. Pero esto podría dar lugar a malentendimiento y a malas reacciones, porque dadas las resistencias que algunos de nuestros gobernantes sudamericanos generan en nuestros propios países, ojalá no esté ocurriendo eso en esta sala, al menos por el momento. Después de eso sí podemos continuar con ese tipo de reacciones. Lo que quiero decir es que no voy a hablar en términos oficiales, sino en términos de un historiador que le ha tocado, yo creo que el privilegio de vivir los bicentenarios, saber cómo están los otros bicentenarios de los otros países, tener contacto con las otras comisiones, entretenerme a veces con las cuestiones que allí se tratan, sufrir algunas de esas cuestiones burocráticas, pero de hecho tratar de participar desde la perspectiva de la historia e incidir en estos comités. Me pareció sumamente novedosa y atractiva la exposición anterior de Pilar Cajiao y las preguntas y las intervenciones que se hicieron, porque a mí me dejan una cantidad de inquietudes al respecto, al mismo tiempo que tengo precisamente por lo del bicentenario algunas cuestiones por compartir. Hablaré en primer lugar de los comités. El interés por los bicentenarios no nace de los comités oficiales nombrados por los países, nace de los historiadores, de los académicos, que desde inicios del nuevo milenio comienzan a reflexionar con la previsión de que en el 2008, 9, 10 se van a desarrollar y a celebrar los bicentenarios. Por tanto, es el mundo académico el que en primer lugar se preocupa de desarrollar ya ideas, de prever proyectos y de comenzar investigaciones a profundidad para dar a conocer un nuevo tipo de interpretaciones de fuentes y de conocimientos sobre lo que ha sido el proceso de la independencia en América Latina. Hoy contamos con una verdadera rama de especialistas en América Latina, en Europa, en los Estados Unidos, al respecto de la independencia. Varios de ellos citados constantemente. Algunos son buenos amigos, otros no tengo todavía el gusto de conocerles, pero de todos se ha generado un importante e interesante debate del cual yo hoy voy a participar en algún punto. Los comités oficiales se crean muy tarde. El primer comité es el argentino y el chileno. El argentino es de 1999, el chileno es del año 2000, pero su actuación práctica arranca más o menos alrededor de 2005. Y los otros países que están conmemorando hoy los bicentenarios
se van uniendo en forma escalonada, 2006, 2007, 2008, 2009 e incluso el 10 todavía se unieron varios países. De tal manera que contamos, al menos en el recuento muy rápido, un primer grupo de países que organizan comités del Bicentenario. Esa ha sido la idea en todos, crear un comité del Bicentenario. Y estos comités del Bicentenario normalmente los preside el presidente de la República. Y bajo ellos están los comités ejecutivos, los que van a desarrollar los programas, que se supone concretan aquello que los presidentes, los ministros que también integran estos comités, han desarrollado como grandes ideas y magníficos proyectos para poder ser aplicados. En los hechos, confieso, aunque lo graben, no importa, confieso que en los hechos los comités ejecutivos han sido más los generadores de las ideas para que las grandes autoridades los aprueben, lo cual no quiere decir que ellos no tienen ideas, sino simplemente que en los hechos, en mucho han sido los generadores de esta situación. Y hay diferencias. El comité venezolano lo integran historiadores, el comité ecuatoriano está integrado por algunos historiadores, el comité mexicano está integrado por algunos historiadores como asesores, el resto son funcionarios diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El comité argentino es parecido al mexicano. El comité chileno es uno de los más impresionantes comités, tiene como 30 personas que vienen organizando el Bicentenario. El comité colombiano está, a su vez, de estas cosas tan raras que ocurren, está presidido por una ex Miss Colombia para organizar el Bicentenario de ese país. Esto es lo que ha provocado que uno de los colombianos que mantiene una página web interesantísima, Luis Caicedo, critique ampliamente lo que está ocurriendo en su país y diga que Colombia ni siquiera tiene el buen interés de celebrar el Bicentenario de 1810 porque privilegia solo el momento de la independencia una década más tarde. En cambio, si ustedes ven las páginas web, porque hay varias, de lo que está haciendo, por ejemplo, Venezuela, es impresionante, como tiene una cantidad de recursos por el petróleo, puede hacer 1001 actividades. Mi país no los tiene tantos, entonces vamos a ver cuál es el significado que le está dando. En todo caso, en el año 2008 se organiza el Grupo de Países del Bicentenario. Estos son inicialmente 7 países. Venezuela, fíjense bien quiénes son, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, México y España. En el año 2009 se unen Paraguay, El Salvador, y me estoy olvidando alguno, son 10 países los miembros del Grupo Bicentenario. Venezuela, voy de norte a sur, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, El Salvador, España, están los 10. Estos países que integran el Grupo Bicentenario, desde el 2008 vienen coordinando actividades. Ya me voy a referir a algunos otros datos de interés al respecto de ese grupo, pero la idea es que el Bicentenario ya se ha articulado. Entonces, en el seno del Grupo Bicentenario, y a este me refiero, no me refiero a los otros países, Brasil también se integró en el año 2009 muy irregularmente y está integrado desde el 2010. Pero, en todo caso, me refiero a estos países que están conmemorando sus bicentenarios 2008, 2009, 2010, 2011. Los otros, si es que vamos a integrar a Cuba, vamos a tener que hacer un comité bicentenario que nos funcione hasta el año 2098. Así es que no creo que eso sea posible, vamos a tener que cambiar también a las gentes en cada año hacia futuro. Pero en este grupo hemos manejado el Ecuador, ahora sí me voy a referir a mi país y quizás en mucho a la acción personal que he tenido en ello, porque no querría tampoco herir susceptibilidades de ningún país, solamente compartir algunas ideas. En este grupo bicentenario hemos procurado manejar algunas ideas fuerza que son la parte que probablemente interesan más a los historiadores. La primera idea fuerza. La independencia no puede ser vista
como un conjunto de hechos aislados, de héroes, de patriotas, de próceres, de fechas a las cuales se les puede dedicar particular atención. Para nosotros, para mí como historiador, la independencia de América Latina tiene que ser vista como un proceso. Y esto, que parece tan fácil y que parece tan naturalmente admisible, tiene una cantidad de connotaciones en la vida práctica de los pueblos, en la vida de los historiadores, en la vida de los políticos, en los comités del Bicentenario. Decir que la independencia tiene que ser ubicada dentro de un proceso nos permite ubicar distintas fases en ese proceso. Hay una primera fase, que es la de antecedentes, a la que hay que darle una importancia fundamental, porque a veces se la descuida con el propósito simplemente de estudiar la fase plenamente revolucionaria. En esta fase de antecedentes se ubican, entre otros, las reacciones de la población indígena en América Latina. En el caso del Ecuador, tenemos al menos 10 grandes movimientos indígenas durante el siglo XVIII. Las rebeliones de los mestizos, sí, hay en el XVI, en el XVII, pero en el XVIII son cruciales. Aquí varios de los expositores citaron algunas de estas reacciones. Por ejemplo, en el caso de mi país, la famosa rebelión de los barrios de Quito del año 1765, donde ya se grita, viva el rey, muera el mal gobierno. Lo mismo que se gritará en las juntas de 1809 y 1810. Se olvidan algunos antecedentes que son fundamentales. Otra vez voy a poner el ejemplo de mi país, 1592, y vean que estamos hablando de pleno siglo XVI. Una rebelión como la rebelión de quiteños contra la aduana plantea la generación de un gobierno propio, la liquidación del poder español, que se proclame una provincia plenamente autónoma y que la administración del Estado sea hecha por los hijos de esta tierra, es decir, los criollos. 1592. Al descuidar los antecedentes, probablemente no caemos en cuenta que la economía en la Real Audiencia de Quito y en las otras reales audiencias y en los virreinatos, de siglo a siglo vino complicando la situación no solo para España, de hecho, para la misma región de América Latina, y se volvió una, no en el 16, en el 17 sí, en el 18 mucho más, se volvió una economía francamente colonial, sujeta a un monopolio específico de una potencia, de una metrópoli, controlada en sus relaciones de importación, de exportación, en sus ingresos, en el manejo del Estado. Es decir, si uno no observa cómo estaba ese tipo de economía, difícilmente puede entender también el porqué de la independencia. De ahí la necesidad de recuperar ese proceso antecesor. Si uno no piensa en la estructura política que existía ya para el siglo XVIII, con el relegamiento que se hace, por ejemplo, la marginación de los criollos, la monopolización virtualmente del poder político a cargo de autoridades simplemente españolas, si uno no observa el papel que cumple la expulsión de los jesuitas en todo el continente, si uno no observa la difusión de la ilustración